Voy a empezar con una obviedad que ya he repetido varias veces, que seguramente me habéis escuchado en alguna ocasión, que es que la política es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, partiendo de esa obviedad, evidentemente, para quien tiene que ser objeto principalmente de esa política en positivo, pues es precisamente aquellas personas, aquellos convecinos que más lo necesitan, ¿no? Y ese es el motivo que hoy nos concita. Hace unos meses pues propuse la elaboración de un estudio que analizase la situación de la pobreza en Oviedo. Pues ese estudio, ya lo tenemos, es realmente, desde luego, para mí preocupante. Y partiendo un poco de esa premisa de que nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, siempre intentamos, por lo menos, que las personas estén en el centro de toda la actividad política, pues creo que tiene que movernos a una reflexión. No solo creo que es un tema que concite al Grupo Municipal Socialista, y es más, no lo vamos a utilizar como una crítica hacia nadie, porque es una situación que, por desgracia, no atañe solo a Oviedo. Luego ya veremos, Marisa nos dará datos más concretos de Oviedo, pero creo que son unos datos que desde luego tienen que mover a reflexión a los que estamos en el ámbito de la política municipal, tanto en la oposición como en el equipo de gobierno, por supuesto, pero también a todas las administraciones públicas, ¿no? Puesto que, como os decía antes, si no tenemos esa visión de que las personas son el objeto, el centro de la preocupación de toda la acción política, creo que estaremos cometiendo un grave error. Si no estamos aquí para mejorar la vida, especialmente de quien más lo necesitan, no somos necesarios en esta acción política, ¿no? ¿Cuáles son los datos que nos encontramos en este estudio? Bueno, pues, a grandes rasgos nos encontramos con un dato, a mi juicio, preocupante. El 20% de la población de Oviedo está en riesgo de pobreza. 40.000 personas. Nada más y nada menos. 40.000 personas, y cuando hablo de pobreza, luego lo analizaremos un poco más en detalle, no penséis, a veces tendemos a pensar en mendicidad, no tiene nada que ver. Estamos hablando de personas que pueden estar en pobreza incluso teniendo un trabajo, ¿no? 40.000 ovetenses en este momento están en riesgo de pobreza. ¿Cómo se mide esto? Se mide por la renta por unidad de consumo, la RUC, ¿no? Y nos encontramos con que es 12.000 euros en umbral de pobreza y menos de 8.000 pobreza severa. Pues bien, tenemos, como os digo, la mitad más o menos en riesgo de pobreza y la otra mitad más o menos en pobreza severa. Son datos que, como os decía, si no nos mueven a una profunda reflexión, ¿qué es lo que nos mueve, ¿no? Yo, en fin, no sé, además incrementada en el último año. Si luego podemos ver comparativas con otras ciudades, hay algunos parámetros en los que estamos mejor, otros en los que estamos peor. Yo lo que me mueve a reflexión en principio es que, bueno, que creo que a veces, bueno, somos muy dados a preocuparnos de las grandes obras, la política gira mucho en torno a proyectos más o menos ambiciosos. Los titulares habituales de la prensa suelen ir por otro lado, ¿no? Todos tenemos en mente pues grandes proyectos que nos acompañan desde el inicio de este mandato, incluso desde el mandato anterior, ¿no? Grandes obras, que si bulevares, que si palacios de deportes, la Vega, el Cristo, que no digo que no sea importante, todo es importante, evidentemente en una ciudad todo desde lo pequeño, esa es la grandeza de la política municipal, que desde lo pequeño a lo grande todo tiene su importancia. Pero no podemos, yo creo que tenemos que ya ha llegado el momento de poner en donde le corresponde, dar el valor y la importancia que tiene a que un 20% de la población de Oviedo esté en unas circunstancias en riesgo de pobreza, ¿no? Yo, el otro día cuando hablamos de este informe, comentaba, medio en broma, medio en serio, que yo podría dormir muy tranquilo con otras opciones políticas en el gobierno, pero desde luego, siendo alcalde, sabiendo que un 20% de la población está bajo el umbral de la pobreza, yo no dormiría muy tranquilo. Entonces, todas las acciones que hagamos, yo creo que tiene que ser, desde luego, para el Grupo Municipal Socialista, una prioridad para el equipo de gobierno y para otras administraciones. Digo, repito, como decía antes, que esto no quiero que sea una crítica enfocada solamente hacia el equipo de gobierno, sino que es lo que realmente pretendo
es que este informe pueda mover a una reflexión a todos los grupos políticos de qué es lo que podemos hacer para realmente contribuir a que esta cifra del 20% de la población de Oviedo que esté bajo el umbral de la pobreza se transforme. O conseguimos eso realmente, o de poco servimos los que estamos en política. Y yo no me extiendo más, os voy a dejar con Marisa, que os va a ampliar un poco más los datos. Buenos días y gracias por acompañarnos. Como bien ha dicho nuestro portavoz, yo ya voy a descendernos a los datos más concretos de Oviedo y quiero empezar un poco por la conclusión general de este informe para ponernos en situación y luego ir desgranando el porqué esta conclusión. La conclusión que obtenemos del informe es que si bien Oviedo puede decirse en términos generales que está en una situación relativamente favorable respecto a otras ciudades, lo que arroja este informe es que se está produciendo un preocupante crecimiento de la pobreza moderada. Más ya habló Carlos de lo que es la pobreza moderada y lo que es la pobreza severa y los factores estadísticos donde se encardina, ¿no?, cada uno de estos conceptos. Y también veremos una elevada desigualdad territorial, ¿vale? Y eso nos lleva a concluir que Oviedo necesita políticas municipales que se enfoquen en reducir, por un lado, esta brecha territorial que vemos en los distritos y también garantizar el acceso a los derechos, empezando por una vivienda digna y también fomentar un empleo, pero un empleo de calidad donde haya valor añadido y alejándose de la precarización. Bueno, pues esa conclusión espero que cuando terminemos esta presentación podéis ver por qué lo digo. Bueno, habló Carlos de la unidad de medida que se ha tenido en cuenta para... no, de consumo, sí, de consumo en la convivencia, sí, está... que es la RU, que es, como bien dijo Carlos, la renta por unidad de consumo. La renta por unidad de consumo es una mediana que se obtiene, se utiliza para evitar de alguna manera los sesgos de lo que es el concepto de renta media. Una renta media en un hogar puede ser la misma cantidad, pero ese hogar estar habitado por una persona, con lo cual tiene unas capacidades concretas y puede estar habitado ese hogar con esa misma renta media por 5 personas, con lo cual se producen sesgos, con lo cual en el informe acude a lo que es la renta mediana, que es la renta por unidad de consumo, que lo que parte es de economías de escala, de manera que se tiene en cuenta en la medida el titular principal que se puntúa con 1, luego el resto de adultos que forman parte de la unidad familiar puntúan con 0,5 y los menores de 13 o de 14 con 0,3. De esa manera se aproxima mejor a lo que es realmente la capacidad de gasto y de vivir con algunas rentas de las personas, puesto que hay una serie de gastos corrientes que no se bonifican mucho por el hecho de que haya 1 o 3 personas, por eso la mediana. En una zona, luego todo esto se aplica en una zonificación por distritos y también por secciones territoriales, de manera que en una zona donde la renta mediana sea más alta, los umbrales de pobreza, que son el 60% para la moderada y el 40% para la severa, esos umbrales de pobreza llegan a menos gente, pero en aquellos sitios donde de partida la renta mediana es ya baja, pues se ve que hay focos de pobreza más elevados. En términos generales, el informe arroja que esta RU que en Oviedo es superior a la asturiana y a la gijonesa, que ha crecido, pero ese crecimiento
teniendo como punto de partida un nivel superior, el crecimiento es menor, la evolución y el crecimiento es menor que en Asturias y que en Gijón, y especialmente esta moderación del crecimiento se produce a partir del 19 y se ve cómo el comportamiento del crecimiento de la renta mediana de las personas que vivimos en Oviedo se ve muy determinado negativamente por el post-COVID, por el periodo del COVID, a diferencia, por ejemplo, de Gijón o a diferencia de Asturias. Y yo creo que eso ya debe sacarnos pues alguna lectura, ¿no? Luego, los resultados por Oviedo, pues como visteis en la conclusión con la que precedí mi intervención, hay una elevada desigualdad territorial. Tenemos los distritos céntricos que tienen un mayor nivel adquisitivo y ahí nos referimos a la Avenida de Galicia, Llamaquique, Buenavista, Campillín, que presentan rentas superiores a la de distritos periféricos como pueden ser Pumarín, Corredoria, Ventanielles y también la Tenderina, con lo cual los distritos más ricos son los centrales y los del oeste y los más pobres el este, y también añadir a los que ya cité la periferia industrial, es decir, Trubia y Tudela Bellinio y Oniego. Vemos también cómo los distritos con más nivel adquisitivo de rentas tienden a despegarse y los últimos, en este caso los periféricos, tienden a alejarse de la centralidad, con lo cual se produce una polarización, ¿no?, entre los más ricos y los más pobres. ¿Qué resultados arrojó el informe? Ya lo adelantó Carlos. Hay unas 40.000 personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Y de esas 40.000, 20.000 están bajo el umbral de la pobreza severa. La tasa de pobreza moderada, que es, recordad, el 60% sobre esa renta por unidad de consumo, se ha incrementado en Oviedo en los últimos años y en el año 22 ha alcanzado máximos, con un crecimiento del 19,4%. En cambio, lo que es la pobreza severa que es para la referida a una renta RUC por debajo del 40%, se está descendiendo, aunque también aumentó un poquito la tasa en el año 22. Decir que en el caso de la pobreza severa, pues esta contención tiene una relación directa pues, con las prestaciones y ayudas estatales, con los colchones sociales que existen actualmente. Y también de alguna manera se contiene la severa, pero sí pasa a aumentar la moderada, ¿vale? Donde también los trabajos precarios tienen bastante, condicionan, ¿no?, la existencia. ¿Cómo se distribuye la pobreza en Oviedo? Una primera premisa, por número de personas la pobreza en Oviedo se distribuye por toda la ciudad, pero como ya os he dicho, se concentra sobre todo en el este y muy especialmente en Pumarín. En Pumarín, la Corredoria, Pellerina Palais y Santullano Ventanielles. También hay barrios que tienen bastante concentración de población y que han tenido un crecimiento fuerte en cuanto al número de población, me refiero. En los últimos años, pues ese crecimiento también hace que se registren valores elevados, y me refiero en este caso a Masiblería, Vallobino, Ciudad Naranco, que registran también valores elevados de crecimiento, pero que tiene que ver también con el crecimiento general, ¿no?, de esos barrios. Vamos a hablar ahora de las tasas de pobreza. Volvemos al concepto de pobreza moderada y concepto de pobreza severa. Hay un cuadro, bueno, creo que tenéis, ¿no? Os han facilitado el resumen del informe.
Me estoy refiriendo al cuadro que habla de las tasas de pobreza por distritos censales. Ahí lo podéis ver. Hay una correlación con el cuadro 9 que me refería antes, que se refería a la distribución entre distritos más ricos y distritos más pobres. Evidentemente, en los distritos más pobres se concentran las tasas de pobreza severa y moderada, siendo menos en los distritos de mayor capacidad, ¿no?, económica. De esta manera tenemos por orden Tudela Olloniego, Santullano Ventanielles, Tenderina Palais Coyótago, Marín Corredoria. Luego ya pasaríamos a Masiblería, luego Foncalaga, que tiene unas características porque ahí se ven bolsas de pobreza en zonas concretas. En la media está Oviedo, y respecto a la media veis como hacia la izquierda están las tasas de pobreza más elevadas en el cuadro, con las que son las que cité, y hacia la derecha va descendiendo hasta llegar a Galicia, Yamaquique, Majoya, Campillín, el Antiguo, que son bastante más pequeñas. Lo que no quiere decir es que carezcan de ellas, que también hay personas en esos niveles de pobreza en esas zonas. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de estas rentas? Pues ese es el siguiente cuadro que tenéis, y vemos como los hogares que tienen las rentas más altas tienen un 30% de ingresos que provienen de inversiones o de rentas del capital, mientras que en el caso de las rentas más bajas este tipo de ingresos se reduce a un 8%. Hay una disparidad en la composición de la renta de los hogares, y con ese valor, ¿no?, tan cambiante en los hogares de los distritos más ricos respecto a los pobres de las inversiones en rentas del capital, y aquellos distritos que tienen los valores más bajos, los ingresos provienen en buena medida de las rentas públicas, ¿no?, y otras rentas. Y me refiero con eso a las transferencias sociales, que representan hasta un 8% en los barrios más pobres frente a un 3% en los barrios más ricos, lo que son rentas y transferencias de carácter social. Ahora, sí, el crecimiento más notable de este tipo de los ingresos que componen las rentas se ha producido precisamente en otras prestaciones sociales. Ha experimentado un crecimiento del 19,5%, lo que refleja y determina que se ha producido un aumento de lo que es la dependencia de subsidios y de ayudas estatales. Eso lo tenéis en el siguiente cuadro, donde habla de que crecen las prestaciones públicas en mayor medida. Las desigualdades evolucionan de forma diversa. Hay una mejora la desigualdad de rentas al ir disminuyendo la pobreza severa por ese colchón de las ayudas, sobre todo estatales, tipo ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas. Y bueno, hay una desigualdad de género que aquí no tenemos en este estudio, pero sí es como por otros estudios relacionados con el índice AROPE, suele ser de un 2%. La pobreza afecta más a las mujeres y especialmente a las mujeres con cargas familiares. Digamos que la afluencia en estos años de personas de otros países de alguna manera también influyen en los índices de pobreza.
Y ya voy a centrarme para ir acabando, que me estoy enrollando, en determinadas secciones censales que tenéis en el cuadro varios ejemplos, en los cuales, a ver, en general en las secciones censales que forman parte de cada distrito hay una distribución homogénea, pero sí se producen alteraciones o puntos de reflexión, matices en algunas concretas donde se ve precariedad y pobreza incluso en zonas que están en el centro de la ciudad. Hay unas características en cuanto a la pobreza en zonas donde tienen un origen y concentración de vivienda pública en el pasado, como puede ser la Carissa, también en zonas lindantes con trazas ferroviarias. Vamos a pasar a ver estos puntos que están en estos planos que tenéis en el informe y solo, bueno, deciros que son aquellas secciones que tienen una RUC mediana inferior a 12.000 euros, que es el nivel a partir del cual se disparan las necesidades, ¿no?, materiales de los hogares. Ahí observamos que hay unas 10 secciones en el concejo con estas características. Vamos a pasar a verlo. La primera, que hay dos que tienen, digamos, unos niveles de renta y de pobreza más enquistados y muy por debajo a otras zonas también con niveles de renta de pobreza moderada y severa significativos. Uno es el de la Carissa, que es la zona 624 de la Corredoria, con 10.150 euros de RUC mediana. Es el registro más bajo del concejo. En el informe tenéis un poco el análisis de esa zona, y el siguiente es una zona de Ventanielles, que también está por debajo de la media local. Son los puntos más críticos estos dos. Y luego se detectan otras secciones que presentan una RUC inferior a 17.000 euros en este caso y que por esa razón podrían presentar problemas de exclusión en los tramos más bajos de renta. Y son zonas ubicadas en la Avenida del Mar y Bermúdez de Castro, otras en Tocote y aledaños, en Tenderina, Torrelavega, en Ciudad Naranco, en la zona de Colonias Tour, cerca de la antigua cárcel, en Vallomín, en el primer tramo de Vázquez de Mella, en Argañosa, entre las vías férreas y la calle Argañosa. Y bueno, y ahí acabarían los ejemplos de zonas especialmente preocupantes, donde habría que enfocar desde luego los trabajos municipales y las políticas las políticas redistributivas y de cohesión social. Bueno, dicho esto, en las conclusiones, otro punto que quiero también destacar, que ya avancé, es que además de esas zonas geográficas, ¿no?, existen también bolsas de pobreza invisibilizada en el centro de la ciudad, en el entorno de Uría, cerca de Salesas especialmente, ya lindando hacia Pumarín. Y ahí probablemente la razón está en personas mayores con pensiones bajas que perciben ahí y que también requieren una atención adecuada. Vamos ahora a hacer una serie de propuestas políticas. Tómale un micro, ¿sí? Bueno, no se preocupe por concluir. Yo quería hacer una reflexión final y bueno, pues, creo que este informe tiene que ser ante todo un aldabonazo a las conciencias individuales y a las conciencias políticas, ¿no? Frente a muchos mensajes de autocomplacencia y grandilocuentes de que Oviedo va muy bien y que esto es un jauja,
las calles están llenas, es cierto, el turismo está creciendo, hay una serie de datos que están bien, pero bueno, también tenemos, eso no podemos, como dice esa frase, que los árboles nos impidan ver el bosque, ¿no? Tenemos una situación que hay que abordar, que no se puede ignorar y que desde el punto de vista que nos compete a nosotros y en el que estamos, que es la administración municipal, tenemos que sentarnos y hacer esa reflexión que al inicio de mi intervención os decía, ¿no? Por ello vamos a proponer esta semana la creación de una comisión, de un grupo de trabajo que precisamente aborde esta situación, en la que estén representados evidentemente la administración municipal, a la que se puede invitar a otras administraciones si se estime oportuno, y aquellas asociaciones que están trabajando, principalmente del tercer sector, que son las que están más a pie de calle y conocen esta realidad en el día a día, ¿no? Hace poco pues, estuvimos en la Tenderina con una de estas asociaciones, conociendo un trabajo que se está haciendo en Ventanielles, también en la Tenderina, con distintos grupos de distintos tipos de personas. Y esa es la realidad de Oviedo también, ¿no? Entonces, bueno, pues como grupo político no podemos ignorar esa realidad. Nos alegramos que Oviedo vaya bien, que haya grandes proyectos en marcha, contribuiremos a que eso siga así en la medida de lo posible, pero por supuesto esta es una realidad también que afecta al 20% de la población de Oviedo, el municipio, y que no podemos ignorar. El informe presenta una serie de recomendaciones que no os las voy a detallar enteras porque las tenéis en el informe, pero creo que son importantes algunas, ¿no? Como por ejemplo los planes de regeneración para el este de Oviedo, la política de vivienda, la colaboración con otras administraciones, etc., ¿no? Bien, pues hace poco vimos como fondos europeos que venían para una de estas zonas, para Ventanilles concretamente, que es una de las zonas más necesitadas, se perdieron sin que pasase nada, ¿no? Todo sale gratis en esta ciudad, cuando perdemos hasta casi 10 millones de fondos europeos entre unas cosas y otras, ¿no? Pues para esto también creo que también en esta situación evidentemente necesitamos mucho de esos fondos europeos, necesitamos, y no solo se necesitan fondos para abordar esta situación y planes de regeneración o de promoción de vivienda, que también hay una correlación muy clara entre la vivienda y estas índices de pobreza, o para fomento, iniciativas que fomenten el empleo, sino que lo que necesitamos también es esa mirada solidaria de toda la ciudadanía, ¿no? Que no ignoremos este problema que tenemos en Oviedo y que, como os decía antes, este estudio pueda ser un andabonazo no solo a la conciencia política, sino a la conciencia de toda la ciudadanía. Y por mi parte creo que no tenemos nada más, estamos abiertos a cualquier pregunta que queráis hacer, sobre todo a María, que es la que tiene más masticado los datos.